Sergio, siempre se ha creído que la ufología es una cosa así como de Occidente, ¿no? De Europa Occidental y de América, de Estados Unidos principalmente, pero también de Sudamérica. Y sin embargo, también hay ufología o también hay interesados en la ufología en lo que en la Guerra Fría se llamaba la cortina de hierro para el otro lado. Digamos desde Alemania Oriental por una parte, pero especialmente lo que en ese entonces era Checoslovaquia, Rumania, Polonia, la Unión Soviética, por cierto. Algo de eso se ha publicado ahora último con estos libros OVNI en Polonia, OVNI en Rumania, OVNIs en Ucrania. Pero ya el año 1971 en inglés apareció un libro que abordaba este tema y que fue publicado posteriormente en español como El platillo volantes tras la cortina de hierro, publicado por Javier Vergara en Argentina. Y este libro aborda algunos casos famosos. Sergio, tú nos podrás contar de qué va esta obra y por qué es tan relevante. Claro, porque el libro de partida mostró que existían observaciones de ovnis en los países, llamémoslo así, del socialismo real, y también existían investigadores sobre el tema ovni. De hecho, uno de ellos es Ion Obana, que es rumano. El otro es William Weberberg, que colaboraba con la revista Infospace, y son autores que tienen un vasto conocimiento de ese tipo de casuística y sobre todo muestran que lo que se veía o se denunciaba en tales países no era tan diferente de lo que se veía y denunciaba en los cielos de los países occidentales. Entonces, eso puede dar lugar a una serie de consideraciones respecto de o la discusión del estereotipo ovni para los más escépticos, o de simplemente la universalidad y unidad del fenómeno ovni para quienes consideran que se trataba básicamente de un mismo fenómeno externo al ser humano que se manifestaba en distintas partes del mundo. Viene también a contradecir aquello que se decía por las propias autoridades soviéticas en algún momento. No sé si te recuerdas, la agencia TASS en algún momento había dicho por uno de sus voceros que en los primeros años que se trataba de noticias que eran elaboradas en los Estados Unidos para entretención de las masas. Y el propio Avery Chapman, que era el escéptico más reconocido en Francia, presidente de la Unión Racionalista de Francia y además comunista y prosoviético, esa era su filiación política, reproducía más o menos lo mismo en Francia. Y decía que en los países socialistas no se veían ovnis porque en el fondo daba a entender que las masas alienadas en Occidente los veían, pero que las masas no los veían en los países de la órbita soviética. Y este libro desmiente eso. Totalmente. Existe un cúmulo relevante de observaciones, no es que se trate simplemente de una que otra curiosidad. Había ufología y había ovnis. Ahora, ¿qué sean los ovnis? Ya entramos en otro tema, pero existía. Y este libro, Sergio, aborda varios casos, dos de ellos súper relevantes: el famoso ovni de la explosión de Tunguska, que aquí se le menciona como Tunguska también conocida, y el ovni de Cluj en Rumania, que son dos casos bien importantes de la ufología internacional. Concediendo esto de que el ovni de Siberia sería parte, o sea, que lo de Siberia sería parte de la historia de la ufología, que es una concesión que nos vamos a permitir aquí. En eso se nota claramente la participación de la cultura ufológica de la época, que ha sido una unidad entre este tipo de noticias. Por ejemplo, lo de Tunguska, yo creo que habría que entrar a usar bastante la imaginación con la perspectiva de hoy para vincularlo tan claramente con el fenómeno ovni. Lo que ocurre es que comenzó a especularse, Jacques Bergier fue una de las cajas de resonancia de esa especulación, de que una nave extraterrestre se habría estrellado, o sea, de que sería un acontecimiento tecnológico. Eso es muy propio de la época. A mí me resultaba ya una conexión un poco forzada, menos forzada que la de la desaparición del avión en los Andes por Stendek. Eso sí que me pareció
Eso sí que me pareció forzado ya desde la primera vez que lo leí, no entendí muy bien de qué iba la cosa. Y don Opana es un ufólogo, un decano de la ufología rumana, y además él aparece en un libro que quizás en otro momento comentemos, Ovnis en Rumania, de Dan Farkas. Aparece como uno de los que desarrollaba un tipo de investigación ufológica que no era necesariamente perseguida de modo implacable por las autoridades, pero tampoco era bien vista. En general se desincentivaba eso, y sin embargo los grupos ufológicos surgieron en los países socialistas. Así que sí, es un ejercicio interesante asomarse a esas páginas. El otro día pensaba que si hubiese sido o sería bueno que surgiera un nuevo libro, una versión de ese mismo libro, pero desde el momento en que lo dejan Opana y Spielberg hasta ahora, ¿cierto? Claro. Con el caudal de información que iba surgiendo, con lo que pasaba en Polonia, en la propia Unión Soviética, la propia contribución de Jacques Vallée también, que estuvo metido ahí con el tema soviético. Sí. Bueno, este libro fue entonces de alguna manera pionero en esa mirada al otro lado de la cortina, publicado el año 1971 en inglés, traducido al español en 1978, publicado en Buenos Aires por Javier Vergara Editores, un libro difícil de encontrar en Europa, si no imposible, porque fue publicado en Sudamérica, y tal vez, si ustedes lo ven por ahí, es un libro que forma parte de la colección Lo Inexplicado de Javier Vergara, que son esos libros de tapa negra, es una colección bastante amplia con distintos temas. Si lo ven por ahí, consejo de amigo, cómprenlo, porque vale la pena por su contenido y por lo que significa en la historia de la ufología. Vamos a seguir buscando libros, Sergio, para volver en una futura cápsula. Sí, ¿te parece? Difícil de encontrar, por supuesto, difícil de encontrar en Europa y en mi propia biblioteca. Lo tengo, pero lo estuve buscando hace un rato, no lo encontré. Pero ya está la Catedral de San Basilio en la portada, y ustedes la van a ver. Un libro muy bonito, esos libros negros de esa época. Exacto. John Keel se está riendo en este momento con sus travesuras. Sus típicas travesuras en este programa. Un abrazo, que estén bien, nos vemos en una próxima cápsula. Gracias a los amigos de Ufolix también, por cierto. Chao. Chao.